Hermanos, vamos a dedicar unos minutos en el día de hoy para meditar acerca de este pensamiento que dijo el apóstol Pablo. En 3 reuniones anteriores compartimos la primera parte de este pensamiento de Pablo, en el que él está empezando a desarrollar una serie de pensamientos que él tiene para los corintios. Y ahí hemos hablado cómo Dios había ridiculizado, cómo Dios sigue ridiculizando la sabiduría de este mundo. Que hay una relación antagónica, una relación contradictoria entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Y que cuando Pablo habla aquí en términos de sabiduría, habla en términos de sabiduría humana. Él dice que Dios ha hecho absurdo, ha ridiculizado la sabiduría humana. Y que para los hombres el evangelio es locura, es ridículo, ¿sí? Pero que Dios se va a encargar, y nosotros lo observamos, de que cada vez el razonamiento y el conocimiento humano va a ser más ridículo, porque al negar a Dios o al dejar fuera de la escena de Dios, llegan cada vez a razonamientos y a conclusiones más sin sentido. Ahora, Pablo continúa diciendo acá y comienza con una afirmación categórica, que es: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo cual da lugar a duda, ¿no? Porque, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Si yo interpreto este texto en forma literal, me da a entender de que en Dios hay algo insensato, y eso no puede ser cierto. Y luego dice, lo débil de Dios. ¿En Dios puede haber algo insensato? ¿En Dios puede haber algo débil? La respuesta es no. Lo que Pablo está haciendo es usando un recurso literario, que es la famosa hipérbole, que es cuando uno exagera algo para darnos a entender una verdad. Es como cuando alguien dice, tenía una sonrisa de oreja a oreja. No hay una sonrisa de oreja a oreja realmente, se está exagerando. Y lo que Pablo está diciendo, en Dios no hay nada insensato. Pero si en Dios hubiese algo insensato, lo más sencillo, lo más trivial, lo más fácil de entender de Dios, sería lo más. Si en Dios hubiese algo insensato, eso sería más sabio que los hombres. En Dios no hay nada débil, pero si en Dios hubiera algo débil, eso débil sería más fuerte que lo de los hombres. Como diciendo, Dios está a otro nivel. No se puede comparar la sabiduría de Dios con la sabiduría humana. Está en otra escala, y Dios mismo lo afirma eso en el libro de Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. ¿Y qué dice Dios? Porque más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos, y más altos mis caminos que sus caminos. La superioridad de Dios como tal, porque es por definición, Dios es superior a todos nosotros y a sus criaturas, es tan absoluta, tan distante, tan abismal, que si hubiera algo débil en Dios, insisto, sería mucho más fuerte que la mayor fortaleza de los hombres. Eso es la primera afirmación que Pablo hace acá. Es como cuando decimos, cuando alguien grande dice, cuando vos fuiste, yo ya fui y volví, ¿no? Como que es una expresión muy común, que a veces un padre le dice a un hijo como, vos me estás intentando enseñar a mí algo que yo ya lo viví, que ya lo hice. Bueno, muchas veces nosotros ignoramos este punto, este concepto, que Dios está a otro nivel, que Dios en su sabiduría, y que la esfera celestial es superior a la esfera terrenal. Nosotros estamos acá, nos paramos en la calle y no podemos ver más allá de un par de metros a la distancia. Pero a medida que me voy subiendo, ya si me subo a la terraza de la iglesia, mi visión es otra. Puedo tener una visión más panorámica, quizás puedo divisar algunos kilómetros. Si me subo 10 pisos para arriba, si hubiese un edificio por aquí que tuviera 3, 4, 5 pisos, mi visión sería otra. Quizás podría llegar a ver la ruta. Bueno, nosotros como seres terrenales solamente podemos percibir la realidad en términos de una limitación en el tiempo, en el espacio. Dios ve mucho más allá. Dios ve mucho más allá.
Versículo siguiente dice: mirad, hermanos, vuestra vocación. Y acá lo que Pablo va a querer explicar es el modo en que Dios va a ridiculizar, digamos, la sabiduría humana. Dios se dispuso traer el mensaje del Evangelio. Y Él podía haberlo hecho de una forma, podríamos decir, más elegante, de una forma más, a los ojos de los hombres, vistosa. Dios podría haber tomado para sí los mejores oradores, la gente más eminente en cada campo de estudio, aquellos que hoy en día se destacan en los campos científicos, aquellos que tienen esa capacidad de oratoria y de convencimiento más desarrollado, gente destacada, ya sea en el ámbito político, en el ámbito académico, en el ámbito social. Pero Dios no hizo eso. Y eso no es que es algo improvisado, algo casual. Dios intencionalmente eligió a la gente que Él eligió con un propósito. Y eso es lo que Pablo va a explicar acá. Él dice: vuestra vocación, ustedes no son ni los más sabios según la carne. Recuerden que siempre que Pablo usa la palabra sabiduría en este contexto, no está hablando de sabiduría de Dios, está hablando de sabiduría humana. Ni los más poderosos, ni los más nobles. ¿Sí? Sabiduría. Si yo veo hoy alrededor, en términos de sabiduría humana, de seguro hay gente mucho más eminente, gente mucho más capacitada, gente mucho más inteligente, en términos de oratoria. Podríamos encontrar científicos, investigadores, escritores. No están hoy aquí, no son cristianos, no están predicando el mensaje del Evangelio. Dios bien los podría haber tomado a ellos para que con su oratoria, con su nivel de convencimiento, con su capacidad para expresar ideas, sean ellos los que prediquen el Evangelio. Nosotros no estamos en ese grupo, de los más sabios, de los más eminentes. Hay gente, esa gente invierte su sabiduría en pensamientos, en investigaciones, pero ¿para qué lo hacen? Para su propio beneficio y para su propia reputación. Poder humano, porque Pablo acá dice: ustedes no son los más poderosos. Ninguno de nosotros tiene una influencia en términos políticos, no tenemos la mejor agenda de contactos y tampoco tenemos capacidad para tomar decisiones que impacten en la vida de muchas personas como otras personas sí las tienen. Esto es evidente. Hay gente que tiene influencia política, como pueden ser gobernadores, intendentes, diputados, empresarios, que uno podría decir: bueno, Dios podría haber dicho, los tomo a ellos para esparcir mi mensaje. Porque al ser gente poderosa o influyente, el impacto que podrían causar en la sociedad sería mucho más convincente. No lo hizo, porque ninguno de nosotros podría decir: yo tengo un nivel de influencia, ¿sí?, superlativo, digamos, en la sociedad. Tampoco eligió los más nobles. Ninguno de nosotros proviene de familias quizás de la alta sociedad. Nuestros apellidos son más apellidos de gente de clase baja, media. No hay un Mitre, no hay un, por decir algún apellido eminente, digamos, en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque Dios podría haber escogido esos, ¿no? Gente que proviene de la alta sociedad, los fundadores, digamos, de nuestra nación, un Borges, por decir algo así. Pero tampoco Dios se privó de eso, intencionalmente. Él no pretendió que su evangelio sea esparcido
por gente eminente, a los ojos humanos, por gente sabia, a los ojos humanos, por gente poderosa, a los ojos humanos, por gente noble, a los ojos humanos. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque la evaluación que estamos haciendo, el juicio de valor que estamos haciendo es siempre desde la perspectiva humana. Porque ¿quién es más sabio que nuestro Dios? ¿Quién es más poderoso que nuestro Dios? O el mayor, si quizás pensamos en una persona poderosa en esta tierra, y se nos viene a la mente el presidente de Estados Unidos, el presidente ruso, el presidente chino, de las potencias. Pero si hablamos en términos de poder verdadero, Dios se nos viene a la mente, porque es el poder verdadero. Que Él quita reyes, pone reyes. Si hablamos en términos de nobleza, quizás se nos vienen apellidos de gente de la alta sociedad, fundadores, gente con vastas heredades, herencia, con un apellido de renombre. Pero nosotros somos hijos del Rey, del Creador del universo, y nuestra nobleza es mucho más alta que la nobleza terrenal, porque somos hijos del Creador del universo. Somos príncipes en ese sentido. La Biblia dice eso: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, Dios no eligió ni a los más sabios desde la perspectiva humana, no eligió a los más poderosos desde la perspectiva humana, ni a los más nobles desde la perspectiva humana. Pero nosotros no confundamos el significado real de este texto. La sabiduría a la que tenemos acceso es mayor a la sabiduría humana. El poder al que tenemos acceso es mayor al poder humano. Y la nobleza de la que somos parte es superior a cualquier nobleza humana de cualquier reino de esta tierra. Amén, amén. Entonces lo que dice el texto aquí: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Y cuando habla de necio, aquí se podría traducir, o la idea que Pablo trata de transmitir es lo sencillo. Dios eligió gente sencilla. Dios eligió gente sencilla para promulgar su evangelio. Eso no quiere decir que no hay gente que pueda tener estudio, capacitación. Lo que quiere decir es que no eligió la gente más eminente en su campo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Vamos a ver un ejemplo de esto. Hechos 4:13. Ubiquémonos en la atmósfera de Pentecostés. ¿Qué pasa en Pentecostés? Salen un grupo de personas a hablarle al pueblo. Y hablan con un denuedo y con una capacidad discursiva que parece que han estudiado en las mejores universidades de aquel tiempo. Parecen ser estudiantes de Gamaliel, parecen ser estudiantes de la ley. Pero no. Hay un pescador, hay un recaudador de impuestos, gente sin gran formación teológica, pero que habían estado con Jesús. Y la gente lo ve, Hechos capítulo 4, versículo 13, y dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Gloria a Dios. Eran gente que hasta hace 3 años, 4 años, su única dedicación, su oficio, era un oficio sencillo. Eran pescadores. No habían tenido la posibilidad de ir a una escuela teológica. Sí, habían ido a la sinagoga como cualquier judío. Pero eran reconocidos en la sociedad como gente sencilla, y sin embargo se maravillaban por la capacidad discursiva de ellos y por la convicción y por el conocimiento de las escrituras que tenían.
Dice, ¿cuál era la distinción? Habían estado con Jesús. Esa era su formación, esa era su escuela. Y su escuela era mejor a la escuela de los fariseos. Amén. Dios está usando lo sencillo para avergonzar a los sabios de aquel tiempo. Primera de Samuel, capítulo 16. Porque Dios es el mismo. Dios siempre usó el mismo criterio. No es el criterio humano. A nosotros nos gusta a veces la capacidad discursiva, la elocuencia de una persona. O a veces que miramos el aspecto físico, la fortaleza, la fuerza. En los tiempos del Antiguo Testamento, donde se iba a la guerra, era muy importante que un rey tenga un porte. Y cuando lo veían a Saúl decían era alto, ¿no? Era fuerte, vigoroso. Y uno se puede dejar engañar. ¿Qué dice el texto que vamos a elegir? Dios no escogió lo fuerte, sino lo débil. Aquello que aparentemente, en este caso hablando en términos físicos, parece despreciable. Primera de Samuel capítulo 16, y los que conocen este texto ya saben de lo que estamos hablando. Jehová respondió a Samuel, versículo 7, perdón. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Estamos hablando de David. Fíjense en David lo que veía el ojo humano cuando veía a David. Primera de Samuel 17:33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. Eso era lo que los ojos terrenales, el hombre natural percibía de David. Un muchachito, alguien sin formación, sin la musculatura quizás de un soldado, sin la experiencia de un soldado. Primera de Samuel 17:42. ¿Qué era lo que Goliat veía de David? Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Uno percibía en David alguien insignificante, alguien despreciable, alguien débil, un jovencito. Pero Dios veía en él una herramienta para su propósito. Porque Dios no elige lo fuerte, sino lo débil. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Veamos un ejemplo más. Amós capítulo 7, versículo 10. Hay muchos ejemplos. Les relato simplemente algunos que se me vinieron a la mente leyendo este texto. Pero la Biblia es una colección de personajes históricos que se destacan ¿por qué? Por no ser eminentes, se destacan por ser sencillos. No hay una virtud en ellos. Dios los dota de capacidad. Dios hace terribles cosas con ellos. Pero el mérito no viene de ellos, sino proviene de la fuente de la gracia de Dios. Amós capítulo 7, versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir sus palabras. Veamos el versículo 12. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pobre rey. Una persona sencilla, él estaba recogiendo higos, era su tarea. No tenía formación profética, nunca se había sentado quizás a estudiar la ley con los eruditos de aquel tiempo. Tampoco era hijo de profeta, no tenía un linaje, digamos, asociado a esto. Dice, y él lo reconoce: yo no soy ni profeta, ni hijo de profeta, pero Dios me llamó.
Y me dijo, ve y profetiza a la casa de Israel. Y yo voy a profetizar. Porque Dios, a lo largo de la historia, y esto tiene que quedar claro en el día de hoy, es el mensaje que nos tenemos que llevar, escogió gente sencilla, gente débil, gente sin, que quizás a los ojos de los hombres, y siempre resaltemos eso, desde la perspectiva humana, eran incapaces de lograr cosas grandes. Pero Dios les da un mensaje y una tarea superlativa que llevar el Evangelio. Volvamos entonces a lo que nos dice Pablo. Dios escogió para avergonzar a los sabios de los necios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Tú vienes a mí, dice David, ¿no? Con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Esa es la convicción que tenía David, de que Dios lo había escogido para avergonzar a los fuertes de este mundo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, ¿qué le decían a David? Vos sos un chiquito, un muchacho, vos no podés ir a pelear contra este hombre experto. No tenés la capacidad, David. Que le podrían haber dicho, vos sos un boyero, anda a recoger higos. A Pedro, vos sos un pescador. Y en efecto lo era. Pero ellos estaban dotados por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Dios escogió lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Y acá nos dice el propósito. ¿Por qué Dios obra de esta forma? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí está el significado. Pero bueno, esto es una buena noticia. Ahora vamos al propósito, pero esto ya es una buena noticia para nosotros. Porque ninguno de nosotros somos eminentes a los ojos de este mundo. La buena noticia es que somos, sin embargo, candidatos a ser utilizados por Dios. Si yo le dijera en el día de hoy, Dios escoge lo eminente, Dios escoge a los mejores, de seguro quedaríamos afuera. Porque seguro hay alguien mejor que nosotros, con más dotado de capacidad y de talento, más fuerte, más sabio. Pero la noticia es, Dios siempre ha elegido gente débil, gente infalente, gente incapaz, pero la ha capacitado, la ha fortalecido y la ha dotado de poder. Amén. Entonces, si alguno tiene en este día una vocación de servicio, que es lo que dice Pablo arriba, hermanos, miren vuestra vocación, su llamamiento. Ustedes han sido traídos por Dios y llamados al servicio, y nos podemos mirar a nosotros y ver en nosotros ¿qué? Insuficiencia, carencia, incapacidad, me falta, no tengo, no sé. Pero Dios va a dotarnos con capacidad y con poder, y un poder y una sabiduría que es más fuerte y más sabia que la de este mundo. Así que esa es la buena noticia. Dios puede usar nuestras vidas. Y Dios nos va a dotar de la verdadera sabiduría y del verdadero poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos quieren esa sabiduría y ese poder de Dios obrando en su vida? Yo lo quiero. Amén. Pero ¿por qué Dios hace esto? A fin de que nadie se jacte. Dios todo lo que hace, no lo hace por el hombre. Dios todo lo que hace, no lo hace por usted y por mí. A veces cuando uno lee San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Todo eso es cierto, pero podemos caer en la idea de que Dios todo lo que hace, lo hace por el hombre. Y Dios todo lo que hace, lo hace por causa de su propio carácter. Dios todo lo que hace, lo hace para su gloria. Para su gloria. Isaías está lleno de versículos que dice, para gloria mía, por amor de mi nombre, yo los he creado para mi gloria. Todo lo que hace Dios es por su gloria. Si en nosotros hubiera una capacidad, o si Dios dijera, o Dios tomara la eminencia, ¿sí? Ahí habría una duda. ¿Qué fue? ¿El poder de Dios o la eminencia humana?
Dios deja en claro cuando usa gente sencilla, cuando usa gente como usted, como yo, gente que se priva de todos sus talentos, de su capacidad y que dice necesito ser dotado por el poder de Dios, de que Él recibe toda la gloria. En el cielo no va a haber gente que diga, Señor, yo prediqué, yo hice, yo levanté esta iglesia, yo hice que se convirtiera entre 1000 personas, porque toda la gloria va a ser para Dios. Toda la gloria va a ser para Dios. Va a ser una alabanza continua del Señor. Vos nos dotaste de capacidad para predicar tu palabra, vos nos ayudaste a fundar esta iglesia, vos hiciste que esta iglesia creciera, vos nos diste sabiduría para administrar los recursos. La alabanza será continua para Dios, porque Él proveyó de absolutamente todo para que su reino se expandiese. Amén. Cuando creemos o cuando las facultades humanas quieren destacarse, Dios no recibe toda la gloria. Lo que Dios hace, y a veces también las frustraciones, porque algo no pasa. A veces el predicador tiene un texto preparado, tiene sus anotaciones perfectas, sube al púlpito y quiere expresar su mensaje y su mensaje no sufre efecto alguno. No tiene la capacidad de comunicarlo. O parece que el mensaje no encuentra destino en la congregación. Porque a veces Dios trabaja así para con los predicadores. A veces dicen, bueno, hagamos un evento, salgamos a evangelizar. Pero a veces en esa mente, incluso en nuestras mentes, está la idea de, con mi fuerza, con mi capacidad, con mi intelecto, con mi idea, y déjame decirle que eso, Dios muchas veces va a permitir que esas cosas se frustren, que esos proyectos fracasen, para que nosotros evidenciemos de que no es nuestra capacidad, es el poder de Dios obrando a través de nosotros lo que hace que algo prospere, que nuestra empresa triunfe. Hablo de nuestro propósito en Cristo triunfe. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Qué bien que nos fue, qué bien que hicimos, qué bien que prediqué, qué bien que canté. No existe eso, porque es Dios quien nos dota de la capacidad y Él es el que merece toda la gloria. Amén. Termina Pablo esta primera parte, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Viene Cristo a la escena, ¿no? Porque Pablo es el predicador cristocéntrico por excelencia. Y viene, y Pablo lo pone sobre la mesa. Y dice, un día Jesús vino a esta tierra y le dice a los discípulos, yo soy el camino. Y le dice algo no menor, y la verdad, yo soy la verdad. Una persona normal, común y corriente, no puede afirmar eso, sin ser tratada como un loco o como un mentiroso. Jesús decía, yo soy la verdad. Él no dice, yo les estoy diciendo la verdad. Él no dice, yo conozco la verdad. Él dice, yo soy la verdad. Entonces, en Cristo nosotros obtenemos la verdadera sabiduría. Porque Él es la verdad. Cristo no solo trajo la verdad, Él es la verdad. Tenemos la palabra profética más segura. A través de Cristo, Dios nos ha dado sabiduría, en primer lugar. En segundo lugar, nos ha dado justificación. Me anotaba algunos textos respecto a sabiduría. Bueno, Santiago 1:6. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual es generoso, el cual nos va a dar abundantemente y sin reproche. Pero no sabiduría de este mundo, sabiduría divina. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Primera de Juan 2:20
Este texto sí quizá vale la pena detenernos un momento. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros, dice el texto, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, porque estamos hablando a través de Cristo, tuvimos sabiduría, conocimiento, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Lo que da a entender Juan acá es, hay espíritus engañadores, viene el anticristo, pero ustedes recibieron de parte de Cristo la unción, ¿sí? El Espíritu Santo, y ustedes conocen todas las cosas, conocen la verdad, conocen lo que es y conocen lo que no es, saben lo que es verdad y saben lo que es mentira. No necesitan que alguien venga a instruirlos en esto, porque ustedes ya lo recibieron de parte de Cristo, de parte de Dios. Entonces en Cristo nosotros tenemos sabiduría, la verdadera sabiduría. Tenemos la justificación, porque la justificación, vamos a resumirlo en 2 minutos, es que Dios ha cambiado nuestro estado legal delante de Él. No hay intervención humana alguna en eso, simplemente Dios en ese expediente que decía culpable, dice vos sos inocente. Amén. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Creí en Cristo, eso es lo único que hice, y eso no cuenta como mérito. Justificados pues, Romanos 5:1, por la fe tenemos paz para con Dios. Dios toma nuestro expediente y dice sos inocente, eso significa que somos justificados. Santificación, que la santificación en contraste con la justificación no es un acto, sino es un proceso progresivo. Lo estuvimos hablando ayer con los jóvenes, así que está la definición fresca. Es un proceso progresivo que va evolucionando a lo largo del tiempo y que no termina en esta vida sino en la venidera, donde alcanzamos la perfección. Todo eso lo hemos obtenido en Cristo. Y redención, que es justamente que el precio ha sido pagado por nosotros. Todo eso lo obtenemos a través de Cristo, porque Cristo es el medio a través del cual tenemos acceso a la verdadera sabiduría, al verdadero poder y a la verdadera gracia de Dios. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. A ver, ¿por qué Pablo hace ese contraste? Venía hablando de que Dios elige personas sencillas, personas débiles, personas que a los ojos de los hombres no son o no tienen la valía o el valor suficiente para destacarse en términos humanos. Dios elige a esa gente y la capacita. Pero particularmente lo que Pablo está diciendo, lo que Dios le da a esa gente es a Cristo. Amén. Y Cristo es el medio del cual obtienen todo lo que necesitan para esparcir, obviamente, el mensaje del Evangelio. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado justicia, nos ha dado santificación, nos ha dado sabiduría, pero todo eso se puede resumir en una palabra: nos ha dado a Cristo. Porque Cristo es el medio a través del cual todo lo demás es adquirido. Cuando Dios nos da a Cristo, nos da todo lo demás. Cristo engloba todo lo demás. Así que, hermano y hermana, tenemos a Cristo. Usted tiene a Cristo. Hay una alabanza que dice: dame a Cristo, Señor. Dame a Cristo. Al tener a Cristo, Dios nos ha dado sabiduría, porque Él es la verdad. Porque Él es el conocimiento que necesitamos. Nos ha dado santificación, justificación, redención, todo lo que necesitamos para tener una vida cristiana exitosa. Nos ha dado poder, nos ha dado gracia. Y termina este texto diciendo: para que el que se gloríese en el Señor. ¿Qué tienes?, le dice Pablo en el libro de 1 Corintios, pero nos estamos adelantando en la carta, que no hayas recibido. ¿Qué puedo decir, o quién de nosotros podríamos decir: esto conseguí yo como cristiano, con mis propias fuerzas, con mi capacidad?
Yo llegué a donde llegué, puede decir uno en términos materiales, a veces uno lo escucha, hasta acá por mi esfuerzo, por trabajo, por mi perseverancia. Pero todo lo que consigamos en nuestra vida cristiana, si bien hay esfuerzo, hay ocupación, hay responsabilidad, ninguno de nosotros va a decir mirando hacia atrás, llegué simplemente por mi esfuerzo, sino llegué a través de Cristo. Y llegué porque Dios me permitió llegar. Porque así habla un verdadero hijo de Dios. Porque el que se gloría, el que dice, bueno, a ver, le tengo que dar la gloria a alguien, tengo que agradecer a alguien, tengo que reconocer algo. Bueno, reconozco a Cristo, reconozco a Dios, porque Él es la fuente de todo lo que tengo. Amén.